Ahora seguimos. Esperamos que se sumen todos y continuamos. Bueno, creo que ya estamos la mayoría. A ver. ¿Ustedes qué les parece? ¿Qué es lo que más utilizamos los profes? ¿Modelos conducidos o modelos un poco más abiertos, más ligados a... ¿O qué es lo que pueden observar? Muchos profes usan ambos en conjunto. Usan un poco del conductismo y un poco del constructivismo, Ujú. porque hay contenidos que hay que trabajarlos de método guiado y Sí, otros que no, que es más exploratorio, poder ver también las edades, varía mucho en eso. claro. Sí, sobre todo esta cuestión de los contenidos. Eh, a ver, hay dos o tres cuestiones fundamentales. Si nosotros vamos a plantear, supongamos que estamos trabajando en el nivel inicial y pretendemos hacer cuestiones del todo conducidas, cerradas, sin dejar lugar a la exploración o que se plasmen formas individuales de hacer las cosas, y capaz que nos estemos equivocando. Pero así todo, pareciera que lo que nosotros pensamos que más utilizamos en el nivel inicial solo es el mando directo, cuando en realidad recurrimos a esto solamente para explicar determinadas cosas y luego dejamos como abiertas las situaciones. Eh, por ejemplo, para explicar un juego, obviamente necesito que me escuchen y necesito dar las consignas claras y precisas. Eso no quiere decir que yo esté haciendo una clase conducida, porque el juego seguramente va a ser una situación abierta y más de exploración que cerrada, ¿sí? Eh, de cualquier manera, Melanie fue al punto clave ahí. Es como que todos utilizamos todo y está bien que así sea. Bueno, voy a volver a compartir pantalla. Ahora vamos a tratar de ver dos o tres cuestiones más ligadas al constructivismo o a métodos menos cerrados. Esperen que vamos a avanzar. Una de esas formas de enseñar desde una visión más abierta y constructivista, perdón, es la resolución de problemas, ¿sí? Eh, Básicamente la resolución de problemas es proponer una pregunta o cosas a resolver a los alumnos. Supongamos, eh, queremos que trasladen una colchoneta en grupo de un lugar a otro. Bien,
Entonces la pregunta concreta sería, ¿cómo podemos llevar esta colchoneta en grupo, de a 4, de a 5, de a 6, lo que sea, sobre las cabezas? ¿Sí? O a lo mejor lo achico o lo amplío un poquito más. La primera pregunta, ¿cómo la podemos trasladar? A ver qué pasa. Algunos las arrastrarán, otros la pondrán a la altura de la cintura, otros sobre la cabeza. Pero esto implica una toma de decisiones conjunta. No les estoy diciendo, vamos a trasladar la colchoneta porque estoy trabajando transportes, ¿no? De determinada manera. Les estoy planteando el problema. En el medio de ese problema, a lo mejor yo quiero achicarlo un poquito más. Bueno, a ver, ahora vamos a trasladarla sobre las cabezas. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿O cómo podemos hacer para cuando la trasladamos todos estar debajo de la colchoneta? Bueno, voy planteando determinados problemas. Lo que me tengo que aguantar, yo, profe, en este sentido, son todas las respuestas posibles. Si yo voy a plantear el problema y al mismo tiempo voy a estar planteando la solución, básicamente estoy apurándome y diciendo las cosas antes de que los alumnos elaboren sus respuestas posibles. Acá el protagonismo de los alumnos y de lo cognoscitivo, o sea, de los procesos mentales es muy importante. ¿Sí? No se hace referencia mucho a lo que dice el profe y cómo tiene que hacerse, sino más a cómo los alumnos van resolviendo las situaciones. A ver, otra situación podría ser, por ejemplo, un túnel. ¿Conocen los túneles de tela? ¿Nunca vieron uno? Un túnel de tela. Bueno, son dos aros con telas que las conectan unos con otros. Entonces se forma un túnel. Posible problema. ¿Cómo podemos pasar por el túnel sin que la espalda, la cabeza y los brazos toquen las paredes? Totalmente abierto. A partir de ahí los alumnos resolverán. Esto implica que estos posibles problemas ustedes los tienen que pensar antes, no lo que va surgiendo en el momento. Tengo que plantear dentro de las intervenciones docentes, a ver, voy a preguntar esto, esto, esto y esto, tratando de anticiparme a posibles respuestas. Cuando el profe o las profes se apuran, evidentemente les están dando las soluciones a los chicos mucho antes de que ellos lleguen a esta posible solución. Otro ejemplo, por ahí. ¿Cómo podemos hacer para lanzar la pelota sobre la soga utilizando una sola mano? Bueno, y ahí vendrán y tratarán de resolver. A lo mejor el objetivo de la clase es trabajar el pase o el lanzamiento sobre hombro. Bueno, veré cómo puedo ir orientando mis preguntas a que ellos lleguen a esa conclusión. Y tiene que ver mucho esto con el descubrimiento guiado, que es otro tipo de método, pero que yo no lo menciono acá, pero que está muy relacionado a la resolución de problemas. ¿Sí? Esto requiere de una muy fuerte planificación de la clase. Hay cosas que yo no puedo dejar libradas a lo que vaya surgiendo. Tengo que ir pensando en las posibles preguntas. Y el método más clásico, orientado hacia el constructivismo, es la exploración o la libre exploración. Y en este sentido hay que ser claros. Es muy extraño que los profes recurramos a una situación de exploración totalmente libre. ¿Por qué? Porque eso implicaría dejar materiales, muchísimos, por ejemplo, en un patio, y que los alumnos eligieran lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, con qué lo van a hacer, y no estaría del todo orientado hacia un contenido en particular. Por lo tanto, a lo que recurrimos más los profes es una exploración bastante guiada.
orientada en cuanto a los recursos, orientada en cuanto a las situaciones, o dejamos explorar un ratito y luego pasamos a una actividad un poco más conducida, ¿sí? La conclusión, chicos, es que, perdón que salgo de acá, es que muy extrañamente, como decía Melanie, los profes vayamos a utilizar una forma de enseñar concreta en todas las situaciones. Básicamente lo que utilizamos, y lo que más se utiliza, por ejemplo, en el nivel inicial, es el método mixto, donde vamos a recurrir de manera alternada a cuestiones más conducidas, al mando directo, a la resolución de problemas, a la exploración, y a partir de ahí, en los otros niveles, también incluir, y cuando hablo de otros niveles, cuando yo empiezo a hablar de la escuela primaria, un método más analítico si requiero trabajar alguna cuestión técnica más en profundidad, pero esto es cuando los alumnos son más grandes, alguna asignación de tareas, cuando los alumnos ya pueden organizarse de esa manera. No quiere decir que yo recurra a varios métodos de enseñanza, a que no me pare o no en una determinada visión del alumno. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo voy a ver al alumno? Yo, tarro vacío, tarro lleno, no es negociable. Y vuelvo a repetir esto, no es negociable porque son decisiones que tengo que tomar. Yo veo al alumno de determinada manera. El que tiene el conocimiento soy yo o ellos pueden aportar. No quiere decir que si yo a partir de ahí elijo alguna forma de dar la clase más conducida, me esté corriendo de esa postura. ¿Por qué? Porque determinados contenidos, determinadas circunstancias van a hacer que yo trate de utilizar modelos más conducidos. Pero mi sustento filosófico, porque básicamente es eso, es ver al alumno desde un punto de vista amplio. Eso es lo no negociable. A partir de ahí, ustedes seleccionarán las formas de enseñar que les parecen más correctas. Y si ven al alumno de una manera amplia, seguramente van a recurrir a estructuras bastante amplias y de resolución de problemas y exploratorias. Supongamos una clase de gimnasia, y por ahí ya terminamos con esta parte de la clase. ¿A ustedes se les ocurriría enseñar el rol adelante con un método exploratorio? ¿Por qué no? No, profe, por el tema de la seguridad, creo Ok, yo. Es un bien. movimiento muy delicado. Es muy analítico. Estamos todos de acuerdo en esto, ¿no es cierto? Es peligroso. Bien. Ahora supónganse que yo estoy enseñando rol adelante. Y lo que quiero es que los alumnos y alumnas tomen conciencia de que cuando van a realizar el rol, no tienen que plantar la frente en la colchoneta, sino que tienen que apoyar la parte posterior a la cabeza, ¿sí? La parte de la nuca para poder justamente rolar sobre la colchoneta. Yo no podría hacer una pregunta en este sentido. ¿Cómo pueden hacer para apoyar la nuca en la colchoneta? Miren qué amplia. Y obviamente me van a responder de mil maneras. Se van a acostar, que es lo más natural. Profe, la estoy apoyando. Bueno, perfecto. Ahora, ¿quién puede hacerlo desde parado? Ajá. Les redoblé el problema. Bien, a ver qué surge. En esas cosas que van a ir surgiendo, seguramente uno o dos o tres van a llegar a la respuesta correcta, que es justamente esto de pegar el mentón al pecho, apoyar las manos, esconder la cabeza y apoyar la nuca. Y los otros se van a sustentar en sus compañeros.
Pero miren cómo en una clase que yo podría haberla hecho totalmente cerrada, estoy dando posibilidad a poder resolver cosas. Por eso, vuelvo a repetir, se dan cuenta que no hay una sola forma de enseñar. Obviamente que la gimnasia va a estar mucho más ligada a lo conducido y a lo analítico para poder resolver las cosas de seguridad con más certeza. Pero puedo recurrir a cuestiones abiertas. ¿Quién puede apoyar toda su columna vertebral sobre la colchoneta? ¿Quién la puede hacer mover como un barquito? ¿Quién puede? Bien, son cuestiones más abiertas. A decirle, bueno, ahora me cierro, me agarro los brazos, me agarro las piernas, me acuesto sobre la espalda y empiezo a moverme y balancearme. Bueno, ustedes se preguntarán para qué hablamos todo esto. ¿Sí, no? Para escribir los criterios metodológicos. Bien, Melanie, está re despierta, aunque parece que está dormida porque está apoyada así, está despierta. Sí, señora. Dentro de la unidad didáctica, ustedes tienen que explicar cómo van a enseñar, ¿sí? Basándose en una determinada concepción de sujeto, pero también basándose en qué contenidos van a enseñar, cómo son estos chicos de sala de 5 de nivel inicial, de qué manera aprenden. En base a todos esos datos, deberán contar de alguna manera qué va a ser lo preponderante en sus clases de esa unidad didáctica desde lo metodológico, ¿sí? Puede parecer complejo, pero no es muy complejo, porque en realidad ustedes van a pararse desde una concepción de sujeto y a partir de ahí van a decir, bueno, voy a tratar de enseñar de esta y esta manera. ¿Sí? Yo creo que a lo que más van a apuntar ustedes es a un modelo o un método mixto, con partes conducidas, con partes exploratorias, con partes de resolución de problemas. Pero tendrán que observar cuáles son sus contenidos para eso. ¿Sí? No es lo mismo una cosa que otra. Pero todavía no. Aguántenme un cachito. Vamos a otro aspecto de esta unidad didáctica. Ustedes hicieron o resolvieron o tuvieron que hacer en determinados momentos alguna fundamentación. ¿Hicieron fundamentaciones? En práctica docente creo que hicimos una, si no me equivoco. Uh-huh. Sí. Bien. ¿Y a qué les suena fundamentación? ¿Qué creen que es una fundamentación? Una justificación. Uh-huh. De qué se va a hacer y para qué se va a hacer. Bien. ¿Qué voy a hacer y para qué lo voy a hacer? Y yo le voy a agregar también cómo lo voy a hacer. Porque de ese cómo hablamos hace un ratito. ¿Sí? Básicamente una fundamentación, yo tengo 2 o 3 cosas por ahí que deberían tener en cuenta. ¿Sí? Esperen que me encuentre el documento correcto, creo que es este. Cuando básicamente uno piensa en una fundamentación, tiene que tratar de incluir varios aspectos en esa fundamentación, ¿sí? Y esto que vamos a charlar hoy les va a servir tanto para una fundamentación de, en este caso, una unidad didáctica, como también les podría servir para una fundamentación de una planificación anual o de un proyecto de salida educativa, un campamento. La estructura básicamente vendría a ser la misma, nada más que en una planificación anual la amplitud va a ser mucho más grande que en una unidad didáctica. Básicamente, ¿qué es fundamentar? Es como dijo Zoe hace un ratito, es de manera resumida poder abordar cada uno de los aspectos de esta planificación explicando
¿cuál va a ser la propuesta de trabajo? ¿Qué quiero hacer en esta unidad didáctica? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tener algunos datos para utilizar y otros que ustedes no van a tener, porque en una fundamentación yo debería tratar de incluir qué sé de los saberes previos de los alumnos. ¿Qué datos me tiraron el diagnóstico de grupo? ¿Ustedes van a poder aportar esos datos? No, porque no tienen un grupo concreto, ¿sí? Como tampoco podrían aportar en decir este grupo trabaja de manera grupal muy bien o son individuos. No, no tienen esos datos, ¿sí? Pero sí, datos que pueden tener y que ya tienen son qué contenido seleccionaron para la unidad didáctica. Y en ese sentido, básicamente voy a hablar de qué es lo que quiero enseñar. No hace falta que ustedes vuelvan a repetir los contenidos que ya seleccionaron, pero sí dar una buena idea de qué quieren hacer. Por ejemplo, en esta unidad didáctica vamos a abordar contenidos del esquema corporal, la habilidad motora, la capacidad perceptiva, sin profundizar cada uno, porque después los van a profundizar o ya los profundizaron en la selección de contenidos, y sobre todo marcando por qué los pudieron elegir, por qué los eligieron. ¿Por qué es importante trabajar en esta sala amarilla del Jardín 48 los contenidos del esquema corporal que seleccione? ¿Qué les va a aportar a los alumnos? Si hubiera alguna relación entre contenidos, por ejemplo, eligen contenidos de esquema corporal y de ESI, hay una profunda relación ahí. Entonces tendré que explicar cuál es esa relación, por qué los abordo juntos, por qué los pongo juntos en la unidad didáctica. Tengo que hacer referencia también en el marco curricular. Bien, en esta unidad didáctica, los contenidos de esquema corporal, capacidad perceptiva, habilidad motora, van a ser seleccionados del diseño curricular, van a dar un enmarque o enmarcar de manera general a esta planificación. Y por supuesto también, bueno, si hubiera, este dato no lo van a tener, ¿no? Pero si hubiera alguna relación con otras áreas, con otras seños, con el profe de plástica, con el profe de música, con el profe, con otro profe de jardín o por fuera del jardín, tratar de marcar eso también, que van a trabajar de forma interdisciplinaria. Bueno, eso no lo van a saber porque no es un grupo real. Y por último, no, porque no es una cuestión cerrada, tendrían que explicar en esta fundamentación cómo pretenden enseñar, pero sin profundizar. ¿Por qué no profundizar? Bueno, pueden decir, nos vamos a parar más en un modelo constructivista por tal y tal motivo. En los criterios metodológicos, como dijo Melanie, ahí sí vamos a profundizar. A partir de esto, ¿qué métodos vamos a utilizar? Pero en la fundamentación, con solo mencionarlo alcanza. Esto lo vamos a pasar de largo, porque los va a confundir más que orientar. Visto desde este punto de vista, ustedes en la fundamentación pueden incluir cosas relacionadas con el qué, o sea, el contenido, y esto no es un orden, ¿no? Son todos datos de cosas que pueden ir incluyendo. ¿Por qué seleccionan los contenidos? ¿Qué les aporta a los alumnos estos contenidos? ¿Qué relación estos contenidos tienen con otros dentro de la misma unidad didáctica? ¿De qué forma, si se lo plantearon, piensan evaluar estos contenidos? ¿Piensan evaluar durante el proceso? Bueno, ir tirando datos y haciendo básicamente un resumen de la unidad didáctica. Y cuando hablo de contenidos, tengo que pensar también en para qué los enseño. ¿Cuál es la importancia? Es lo que decíamos recién.
para estos chicos de sala de 5? ¿Por qué es importante descubrir el lado hábil y el no hábil, por ejemplo? Pueden hacer citas. ¿A qué me refiero con citas? A ver, ir al material bibliográfico y decir, mira lo que dice esta señora o este señor. Está re interesante. Entonces, hacer una cita es transcribir textualmente. Entre comillas, es decir, bueno, tal persona dice esto, que a nosotros nos pareció importante y que está relacionado con el para qué o el por qué voy a hacer esto. No es plagio. Eso se hace, se puede hacer, ¿sí? Agarro, mirá qué interesante, está buenísimo. Y después cuando termina la fundamentación ponen texto tanto, libro tanto, de tal autor. ¿Sí? También, y acá entramos de nuevo al cómo, incluir cómo voy a enseñar, qué criterios metodológicos voy a tener, pero siempre a modo de resumen. No es necesario profundizar en la fundamentación. Y ahora es cuando terminan más confundidos que al principio. ¿Y por dónde arranco? ¿Y con qué empiezo? ¿Por dónde arrancarían ustedes una fundamentación? ¿Qué? Ni idea. ¿Por qué? ¿El para qué? Con el para qué, no lo tomen, esto que yo dije recién, no lo tomen como algo lineal. No hay una sola manera de arrancar. Por ejemplo, supongamos que es una planificación en la que ustedes abordan del contenido juego. O, a ver, vamos a poner algo más simple. Esquema corporal. ¿Sí? Bien. Pueden arrancar por el contenido directamente. El esquema corporal es importante por tal y tal motivo. Por eso en esta unidad didáctica decidimos seleccionar contenidos relacionados con él bueno, y empiezan y arrancan. Pero hay que leer. Haciendo tipo una aproximación, profe, sería. Sí, Leandro, exactamente. Tal cual. Es una primera aproximación. El que lea una fundamentación, leyendo la fundamentación, tiene que tener una idea de lo que se va a hacer en la planificación. Pero una idea por arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después va... tipo introducción. No una introducción, pero es muy similar. Sí, exactamente, Gonzalo. Tal cual. Pueden llamarlo justificación, introducción, resumen. ¿Sí? Una fundamentación es todo eso. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a marcar las pautas. Porque yo soy entonces, les voy a decir todo lo que tienen que hacer. La idea es esta, chicos, chicas. Para la semana que viene, ustedes ya tienen que tener un bosquejo bastante cerrado de la unidad didáctica. ¿Sí? Ahora empiezan los tiempos individuales de cada uno. Yo no sé hasta dónde avanzaron. Sé que todos andaban más o menos por lo mismo. Selección de contenidos, propósitos y objetivos. ¿Sí? Hoy lo que tendrían que empezar a charlar, si ya definieron eso, es o los criterios metodológicos o la fundamentación. La fundamentación va a ser compleja que la escriban entre todos ahora. Por ahí pueden... Bueno, mi consejo sería ir más a los criterios metodológicos, pero ustedes verán, ¿sí? Si durante la semana a ustedes les van surgiendo dudas o quedan cosas en el aire, me lo pueden ir mandando, lo vamos viendo, así la semana que viene ya tenemos una idea bastante cerrada de esto, ¿sí? Tenemos 50 minutos. Vamos a utilizar 40 minutos de trabajo grupal y los últimos 10 de un cierre entre todos, así yo les muestro
la estructura final que debería tener la unidad didáctica. ¿Sí? Bien. Pero nos están quedando 9 minutos, así que nos vamos a desconectar, nos conectamos y armo los grupos, ¿les parece? Y Dale. y si no les parece también.